Seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Hola amigos, en esta ocasión por supuesto que voy a tratar de exponer lo más importante sobre todas y cada una de las noticias. Van a ser diferentes videos, porque tiene que ser de esa manera, ¿ok? Pero voy a tratar de exponer de qué manera la nueva democracia está funcionando. Pero la nueva democracia actualmente, o en la forma en que la está utilizando el gobierno, ya sea el de Estados Unidos, el de Francia, Inglaterra o cualquier otra nación, simple y sencillamente está basada en destrucción y muerte. Pero ¿quieren saber por qué razón? Bueno, amigos, yo no les estoy diciendo nada que no sea verdad, porque voy a utilizar lo que está sucediendo en los países que han intervenido militarmente llevando una supuesta democracia, ¿no? Se supone que todas las intervenciones militares en Irak, en Libia, en Afganistán, en Pakistán o en cualquier región del mundo tienen como objetivo llevar la democracia. Bueno, aquí está precisamente la democracia que han llevado. Y voy a tratar de exponer lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Pero miren, vamos a tratar voy a empezar por exponer digamos, la guerra siria. Y todos sabemos lo que está sucediendo en estos momentos. Quienes hoy, por ejemplo, 25 de enero, nuevamente, o digamos, la coalición nacional de Siria, la cual representa únicamente a los grupos subversivos y terroristas que operan en territorio sirio, no al pueblo sirio. Eso es una estupidez. Si lo dice CNN, MSNBC, Fox o cualquier otro medio de comunicación corporativo, amigos, les está mintiendo. La coalición nacional de Siria únicamente representa los intereses de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Qatar, Saudi Arabia e Israel, y por supuesto, de todos y cada uno de los grupos terroristas y subversivos que operan en territorio sirio. No representa para nada, en absoluto, al pueblo de Siria. Ahora, en cuanto hablamos, por ejemplo, bueno, estoy hablando de la Coalición Nacional de Siria, se encuentran en Ginebra, Suiza, en una reunión para buscar una solución pacífica o buscar una solución a este conflicto. Los resultados, hasta ahora ninguno, porque estos siguen insistiendo que la única manera para que estas conversaciones continúen o avancen, ellos como condición ponen que Bashar al-Assad tiene que dejar el poder. Se supone que eso es lo que busca Estados Unidos, Francia e Inglaterra, deshacerse de Bashar al-Assad, y por eso están apoyando a los grupos terroristas que operan en Siria. Si ese es el objetivo y Bashar al-Assad o el pueblo de Siria sabe que no es lo adecuado, entonces ¿qué sentido tiene que estas conversaciones en Ginebra, Suiza, sigan adelante? Cuando ellos continúan con la misma y absurda petición de que el gobierno de Bashar al-Assad tiene que irse para que haya una solución. O sea que si no hay una solución, Bashar al-Assad no acepta, por ejemplo, o digamos los representantes del gobierno de Bashar al-Assad no aceptan su dimisión o dejamos dejar el poder, van a continuar peleando y los va a seguir apoyando Estados Unidos, Francia, Inglaterra. O sea, van a seguir apoyando a los grupos subversivos y terroristas. Cámara, ¿de qué carajo? Pero esa es la democracia, ¿ok? Pero miren, ¿ok? El mismo John Kerry. Pero bueno, esto ya nada, pero tiene que ver con Medio Oriente. Miren, el señor John Kerry, en una entrevista que realizaron también en Ginebra, Suiza, ya que se encuentra reunido también en esa región, precisamente en esta conferencia, el señor John Kerry, en una entrevista que le hicieron, dijo que todas las cartas están en la mesa en contra de Irán si no acata todos los acuerdos alcanzados por la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre su programa nuclear. Un acuerdo que Irán hasta ahora ha prácticamente respetado. El que no ha respetado ese acuerdo, yo ya les he expuesto, es Estados Unidos. Y con todo y eso siguen amenazándolo. Caman, esta es la democracia de Estados Unidos. Bueno, eso es la democracia. Bueno, ¿qué les parece Irak? Según la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Irak, en solamente una semana, hubo un aproximado de 70.000 desplazados. Pero en total, desde que inició este conflicto, o digamos esta guerra, cuando digamos los grupos subversivos y terroristas, como Al-Qaeda, Takfiris y otros que operan no solamente ahora en Irak, sino también en Siria, tomaron las regiones de Ramallah y Fallujah.
y los enfrentamientos continúan, pero hay aproximadamente más de 150.000 desplazados y la Organización de las Naciones Unidas está preocupada por el desplazamiento de estas personas. O sí, está preocupada por el desplazamiento, pero no se preocupó por decirle a Estados Unidos, cuando inició una guerra en contra de Irak, una guerra ilegítima que no fue aprobada ni por la Organización de las Naciones Unidas, no fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no fue aprobada absolutamente por la comunidad internacional. Estados Unidos intervino militarmente en Siria, sin el consentimiento en Irak, sin el consentimiento de nadie. Y esto fue lo que trajo como democracia. Cuando Saddam Hussein, por 3 décadas, casi 4 décadas, mantuvo al pueblo de Irak unido. ¿Ok? Mantuvo el pueblo de Irak prácticamente sin problemas y lo mantuvo próspero. Y lo único que tuvo como falla, cuando no hubo prosperidad en su país, fue por las sanciones económicas impuestas por el mismo Estados Unidos, la cual trajo como consecuencia la muerte de más de 2 millones de niños, ¿ok? De niños que murieron a causa y a consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. No porque Saddam Hussein haya sido un dictador. Él solamente fue una víctima más de esta supuesta democracia, de esta supuesta nuevo orden mundial, del cual Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otras naciones son parte y quieren continuar con ello y tratan de nombrar a cualquier gobierno que no sea o que no se someta a sus caprichos, se les nombra dictadores. Bueno, pero es la nueva democracia que tenemos ahora en Irak, la muerte y la destrucción. Eso es lo que tenemos en Irak. Y un oficial del gobierno de Irak aseguró que Al-Qaeda tiene armas tan sofisticadas que podría llegar a la misma capital de Bagdad, la capital de Irak. O sea, que tienen armas tan sofisticadas el mismo Al-Qaeda y los grupos terroristas que operan también en Irak, que podrían llegar a la capital Bagdad y poner, por supuesto, en problemas al gobierno de Nouri al-Maliki. Pero esa fue la democracia que llevó Estados Unidos a Irak. En un país estable, en un país próspero, esa fue la democracia. Oh, pero eran dictadores, porque no se sometía a sus caprichos, o cuando éste decidió ser un país independiente, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra y algunas otras naciones se les ocurrió que era un dictador, Saddam Hussein, y de ahí inventaron todas estas mentiras de las armas nucleares, de las armas de destrucción masivas, las armas químicas que fueron otorgadas por Estados Unidos en la guerra de 1979 en contra de Irán y que fue apoyada por Estados Unidos, pero bueno, o sea, todo fue una farsa, todo ha sido una farsa y continúa siendo una farsa. Oh, ¿qué les parece? Libia. Libia. Ok, la Organización de las Naciones Unidas está preocupada por la violencia que impera en Libia. Oh, por supuesto. Oh, pero no se supone que quitaron un dictador, que las cosas, o que el país, Libia, el país más próspero de todo África, en el momento cuando estuvo bajo el mandato de Muammar Gaddafi, el coronel Muammar Gaddafi, fue el país más próspero en todo África. Llega la intervención militar, porque supuestamente también era un dictador. ¿Y qué tenemos ahora? La nueva democracia, destrucción y muerte. Y la Organización de las Naciones Unidas está preocupada. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad y porque hay muchos desplazamientos. Los enfrentamientos continúan. Diariamente muere gente inocente en enfrentamientos entre el gobierno y los grupos terroristas y los grupos de oposición, que no son otra cosa más que todos y cada uno de los grupos terroristas que se quedaron en diferentes, o digamos casi en toda la nación, y que ahora no permiten que el gobierno opere sin el consentimiento de ellos. Hágame usted el carajo favor. Pero bueno, esta es la democracia que ha llevado a Estados Unidos a todo el Medio Oriente. Pero miren, en Egipto no está muy lejos. Vamos a ver Egipto. Egipto, mueren 17 personas este pasado 24 de enero en enfrentamientos en contra de la policía por parte de aquellos que apoyan al gobierno o al expresidente, digamos, ¿cómo se llama? Mohamed Morsi. Mohamed Morsi. Ellos están protestando por la destitución de este gobierno y no están de acuerdo con la actuación del
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fattah al-Sisi. Bueno, esa es la nueva democracia. Pero Estados Unidos va a enviarle apoyo económico al ejército de Egipto, 1.5 billones de dólares. Hágame usted el caso, por favor, por supuesto, para que siga este dictador Abdel Fattah al-Sisi haciendo de las suyas. Pero esa también es la democracia que está apoyando Estados Unidos en Egipto. Cuando tenían un gobierno legítimo que fue elegido por su pueblo, ahora fue destituido, ahora se encuentra en prisión, ahora hay marchas y protestas, enfrentamientos, hay muerte, destrucción. Esta es la nueva democracia para Egipto. Háganme usted el carajo. Pero Al-Qaeda todavía va más allá. Ahora también en contra del territorio de el Líbano, en Beirut, aseguró que los atentados terroristas continuarán en Beirut, el Líbano, y todos sabemos que este pasado 23 de enero hubo un atentado terrorista y se lo adjudicó Al-Qaeda. Ellos son los responsables y continuarán en contra del grupo de resistencia libanés Hezbollah, todo por haber apoyado al gobierno de Bashar al-Assad. O sea, un gobierno legítimo, un movimiento legítimo, un movimiento ilegal como Al-Qaeda, pero a este se le está dando toda la importancia en Ginebra, Suiza, con la Coalición Nacional de Siria, los grupos de oposición, por supuesto, apoyado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Amigos, despierten. La realidad es esa. Los gobiernos que dicen que están peleando guerra contra el terrorismo son los mismos que están apoyando el terrorismo. Las libertades civiles que nos están quitando en nombre de esa guerra contra el terrorismo es la misma, son esos terroristas a los que ellos mismos se están apoyando. O sea, son psicópatas quienes en estos momentos rigen nuestros gobiernos, nuestros legisladores o cualquier otro. Digamos que nuestros legisladores son parte de ese problema, no son parte de la solución. Amigos, despierten. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.